Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy en este seminario es hora de llevar fruto. Corresponde ahorita en la mañana la tercera parte. Y en la noche, a las 5, de 5 a 8, la cuarta y última parte. Esta tercera parte se trata de los pámpanos de la vid. Hemos estado hablando bajo este tema general, es hora de llevar fruto. Nos hemos enfocado en Juan capítulo 15. Le invito a que abra su Biblia allí en Juan capítulo 15. Y vamos a ocuparnos esta mañana en este tema, los pámpanos de la vid. Le pido que abra su Biblia en Juan capítulo 15 y veamos el verso número 5. Dice Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esas son palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dice que Él es la vid y nosotros, hablando de los creyentes, hablando de los discípulos, hablando de su pueblo, hablando de la iglesia, dice que somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas de la vid. En la primera noche estuvimos mirando una fotico y unos detalles de esa foto de una vid. Y hablábamos algunos aspectos de la vid. Dijimos en esa oportunidad que la vid es la planta que produce ¿qué? Uvas, esa es una vid, y un conjunto de muchas vides en un mismo sector se llama un viñedo. Vimos algunas partes importantes que se pueden destacar de la vid. El tronco principal, ¿alguien recuerda cómo se llama el tronco principal? Cepa. Y la cepa se abre en unos brazos, y a su vez los brazos se abren en unos pámpanos, o también llamados sarmientos, y de esos pámpanos es que salen las hojas, salen, ¿qué más? Esos zarcillos que son con los que la planta se agarra, porque es una planta trepadora y se esparce por todo lugar, y finalmente no solamente las hojas y los zarcillos, sino que también los racimos con las uvas, o sea, el fruto. Esa es la vid, por supuesto también tiene su raíz. Y anoche estuvimos viendo algo muy especial, muy fuerte, y es el asunto de el labrador de la vid. Vimos que el labrador de la vid es el Padre Celestial, y lo que hace es el labrador, al cuidar la vid, es podarla. Y la poda la vid. ¿Qué es eso de podar? Podar es arrancarle ciertas partes, como explicaba la hermana Ángela anoche, unas partes que son inútiles o que van a estorbar. Todo enfocado ¿a qué? ¿Al crecimiento de la planta? ¿A la belleza de la planta? No, ¿enfocado a qué? Netamente enfocado a dar fruto. Inclusive se sacrifica, y lo vimos ayer en esos videos de la poda, se sacrifica el mismo crecimiento de la planta. No interesa el desarrollo de una gran estructura, lo que interesa es el fruto, y por eso se poda. Se poda, por un lado, para dar la forma, lo vimos anoche, y por otro lado, para fructificar. Por eso se poda, por eso se arrancan las ramas que no sirven,
las ramas que no están fuertes, las ramas que no están dando fruto, las ramas que se están secando, las ramas que van a hacer competencia y que no procuran un buen fruto. Eso es lo que se poda. Eso lo vimos anoche, vimos cómo el Señor nos poda con su palabra. Y yo quiero que todos tengamos conciencia de algo que vimos la primera noche, es que el Señor nos puso a todos nosotros para llevar fruto. Y quiero que me ayude por favor allí donde está y dígale a dos personas que tenga cerquita, el Señor te puso para llevar fruto. Ahora, podemos pensar que el fruto es hacer algo bueno, es traer la ofrenda, es venir a la iglesia, es orar, es adorar, o el fruto del Espíritu que se refleja en nuestro carácter, ¿cierto? Se refleja con amor, paz, gozo, paciencia, etcétera. Pero el fruto que habla aquí Juan capítulo 15 no es ese fruto. Depende de ese fruto, pero no es ese fruto. Específicamente el fruto que habla Juan capítulo 15, ese fruto de la vid, ese resultado de la vid, son otras personas. Otras personas, o sea que estos niños son frutos de los padres, no es en ese sentido, sino otras personas que creen en el Señor Jesús. Usted ha sido puesto para que lleve fruto. Usted es un pámpano, el Señor es la vid, y usted como pámpano debe llevar fruto, es decir, debe traer otras personas al Señor. Puede ser que hagamos un corte hoy para hacer una evaluación, un corte, ¡shun! Hoy, 19 de octubre de 2019. ¿Cuántas personas has traído al Señor? 2, 3, ninguna, 100, 1000, no tengo idea, no sabía que tenía que traer personas. Como sea, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios y particularmente la palabra de Dios tocante a un aspecto esencial, tan esencial que habla de su razón de ser, habla de mi razón de ser, habla de nuestra razón de ser. Nosotros no estamos para estar bonitos, no estamos para destacarnos, no estamos para brillar, nosotros estamos para llevar fruto. La iglesia no está para que se desarrolle en una estructura gigantesca, para eso no está la iglesia. La iglesia está para llevar fruto. Los ministerios no están para que los admiremos y para recibir aplausos, no están para eso. Los ministerios están para llevar fruto. Las familias están para llevar fruto. Las personas solteras están para llevar fruto. Los adultos están para llevar fruto. Los adultos mayores están para llevar fruto. Los jóvenes, los niños, los preadolescentes, todo creyente es un pámpano que está unido a la vid que es el Señor y ha sido puesto por el Señor con un solo propósito. ¿Cuál propósito? Llevar fruto. Si no llevamos fruto, no estamos cumpliendo nuestra función. Y para eso se trata, para eso es que queremos hablar esta palabra, para eso es que queremos revisar qué es lo que ha sucedido. Tal vez es que ni siquiera sabíamos que teníamos que traer a otra persona. Tal vez pensamos que el fruto era un buen comportamiento. Tal vez pensamos que el fruto era ayudar en la iglesia a algo. Todas esas cosas son útiles, pero el fruto no es ese. El fruto es otra persona que recibió al Señor Jesús y que ahora es parte de esta vid. Ese es el fruto. Así que tienes que pensar, bueno, ¿cuántas personas? Si dices, por ejemplo, bueno, yo ya he traído 3 personas, listo, tienes que traer más. ¿Por qué? Si ya traje 3, porque has sido puesto para llevar fruto. Para llevar fruto. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga por su vid, hasta que el Señor venga por su iglesia.
Tenemos que llevar fruto. Si en ese momentico, por ejemplo, dice, estas dos personas que están a mi lado, las que están allá adelante, o no han llegado, no demoran en llegar, las personas que yo traje, ese es mi fruto. Si no las tienes, entonces debes considerar muy particularmente qué está sucediendo. Y en ese seminario hemos hablado ya al respecto, y hoy nos vamos a enfatizar en esa parte de los pámpanos de la vid. O sea, nosotros, la función, cómo llevar a cabo nuestra función de llevar fruto. Es esencial la poda, lo que vimos anoche. Es esencial el trato de Dios. Cuando el Señor lo trate a usted, no salga corriendo, eso es la poda. Pero es que estaba sirviéndole al Señor y entre más le sirvo, más me pasa eso. Pues claro, porque el Señor lo está cuidando. Porque ha visto que usted se ha unido a la vid, entonces por eso es que lo poda. Si usted no fuera de esa vid, lo dejaría por allá tirado sin darle ningún trato. Pero como usted ya es un pámpano de esta vid, el Señor lo quiere limpiar, le quiere quitar los estorbos para que usted pueda cumplir su función normal. ¿Cuál es su función normal? Su función normal es llevar fruto. Dice el versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está. Ahí ya podríamos incluso cerrar el seminario y quedarnos durmiendo hoy a las 5. No es una sugerencia, ¿no? Escuche esto. ¿Cuál es el secreto que nos dice Juan capítulo 15, verso 5, para que llevemos fruto? ¿Cuál es? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira que ni siquiera dice, ese puede de pronto llevar fruto. No, el Señor tiene una certeza. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa con esa persona? ¿Lleva qué? Mucho fruto. Entonces, una persona que permanece en el Señor y el Señor permanece en esa persona puede decir, mire, todos estos que están acá yo los traje. Y estos también. Y siguen, permanecen más en el Señor, más lo poda el Señor, más lo limpia, entonces más fructífero. Dice, estos también los traje. Y después este lugar ya nos quedó chiquito, o tenemos que hacer otro horario. ¿Para qué? Porque es que no solamente es una persona que está permaneciendo en él, es una persona, es otra persona, es otra persona. Entonces, muchos pámpanos permaneciendo en el Señor van a llevar ¿qué? Mucho fruto. Entonces nosotros podemos tener muchos métodos. Y usted puede buscar en el mercado muchos métodos de evangelismo. Nosotros inclusive en el pasado hemos tenido unos talleres y unos seminarios especializados en evangelismo. En ese momento están ofreciendo en varios lugares métodos de evangelismo, técnicas de evangelismo, manuales de evangelismo. Juan capítulo 15 nos muestra la manera básica, fundamental, natural, simple, sencilla, poderosa y completamente bíblica. ¿Cuál es? Permanecer en Él. ¿Permanecer en quién? Permanecer en el Señor. Si permanecemos en el Señor y Él en nosotros, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a llevar mucho fruto. Después dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada. Nada en cuanto a qué, ¿cómo sí que nada? Si cuando no estoy con el Señor es cuando más estragos hago. Claro, estragos, pero tocante a fruto, concerniente a fruto, respecto a fruto, no puedo hacer absolutamente nada, no voy a llevar fruto. ¿Qué pasa que nunca? ¿Tienes amigos? Sí. ¿Les ha hablado el Señor? Sí. ¿Por qué no están aquí? ¿Cuál es la respuesta? Falta de permanecer en el Señor. ¿Sí o no? Mire, aquí no estamos para mirar una palabra y aprenderla en la cabeza y tan chévere e irnos.
Aquí estamos para que la palabra nos hable, nos confronte. Santiago dice que ella debe ser como un espejo en el que nos miremos y, ay, eso es conmigo, eso es lo que me está pasando. Si nosotros tenemos que admitir esta mañana que simplemente el asunto es que no hemos permanecido y por eso no tenemos personas acá, por eso no está nuestra familia acá, por eso no están nuestros hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus papás? Tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, tus abuelos, tus nietos, tus compañeros de estudio, o no tienes compañeros de estudio, compañeros de trabajo, o no tienes compañeros, o todos tus compañeros de trabajo son creyentes y están en otro lugar, vecinos, o todos tus vecinos son creyentes y van a otra iglesia. No los podemos mostrar acá, no tenemos ese fruto. ¿Por qué? Entonces nosotros podemos, no, lo que pasa es que a mí me ha pasado esto, no, yo he intentado, pero no, pero en esencia todo apunta a ¿qué? Falta de permanencia. Amén. Yo quiero que esta palabra nos pase por nuestra vida hoy y nos toque, nos trace, nos arañe, nos transforme. Yo quiero invitar a que se ponga de pie. Solamente las personas que hoy, que esta mañana delante de Dios pueden reconocer, delante de Dios pueden reconocer, a mí me ha faltado permanecer en el Señor y por eso no tengo personas que yo haya traído acá. Pónganse de pie los que puedan admitir eso. Vamos a orar, levantemos nuestras manos en señal de dependencia al Señor. Esa es nuestra situación. Padre, en el nombre de Jesús, esa es nuestra situación, esa es mi situación. Falta de permanencia en ti. Señor, estamos en la luz, por eso podemos ver y por eso podemos reconocer y estamos confesando nuestro pecado. No hemos permanecido en ti, Señor, y por eso no podemos decir, aquí están estas 15 personas, aquí están estas 80 personas, aquí están estas 200 personas, aquí están estas 2 personas, aquí está esta persona. Padre, aquí estamos delante de ti confesando nuestro pecado, nuestra falta de permanencia. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros en esta mañana y que perdones nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Exponemos nuestra vida delante de ti para ser tratados. Nosotros somos esos pámpanos que tú has puesto para llevar fruto, Señor, y tú eres el labrador. Haz con nosotros como te parezca. Somos tuyos, somos tu vid. Formamos esa vid y tú cuidas de esa vid. Corta en esos pámpanos que somos nosotros lo que tengas que cortar. Estamos listos para la poda, porque sabemos que es lo que nos conviene, es tu perfecta voluntad. Y ayúdanos, Señor, abre, Señor, nuestros oídos y nuestros ojos para poder oír y ver tu palabra, para poder ver lo que tú quieres hacer, lo que tú puedes hacer, lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos, a ser nobles, a confiar en lo que has dicho. Levántanos, Señor, empodéranos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y quiero que note que en este versículo 5 no solamente dice que nosotros debemos permanecer en Él, sino también
Él en nosotros. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Pero primero dice que permanecer en mí. Y después sí, yo en él. Primero tenemos que mirar el asunto, nuestra responsabilidad es permanecer en él. Y quiero decirles, cuando nosotros permanecemos en él, como resultado que viene, él permanece en nosotros. ¿Qué es eso de permanecer en él y que él permanezca en nosotros? De eso ya hemos hablado. Vamos a mirar unos versículos más y luego recordamos de qué estamos hablando. Esa parte de este versículo 5 es la que nos da el título de esta mañana: los pámpanos de la vida. Miremos en el capítulo 15, el verso anterior, el 4. Juan capítulo 15, verso 4. Dice Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nuevamente arranca el versículo 4, como leímos en el verso 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Primero se menciona el permanecer en él, ¿de acuerdo? Cuando permanecemos en él, como consecuencia, él permanecerá en nosotros. Miremos el versículo 6. El verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, vamos a mirar despacio qué dicen estos versículos. Esos tres versículos, verso 4, verso 6 y verso 7. El verso 4 está diciéndonos básicamente lo que leímos en el versículo número 5. Es la misma estructura. Primero es el permanecer en él y como resultado él va a permanecer en nosotros. Nosotros hace poco vimos el asunto de la comunión. De hecho fue el tema del campamento que tuvimos allí en la cumbre. Tuvimos ese campamento y el tema fue la comunión. Y vimos, basados en Primera de Juan, que la comunión es un fluir, ¿lo recuerda? Es una corriente, es un mover. ¿Un mover de qué? ¿Una corriente de qué? Una corriente de vida. ¿De cuál vida? De la vida de Dios. De la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros no se queda quieta. El Señor Jesús le dijo esas palabras muy interesantes a la mujer samaritana. Ese relato lo podemos encontrar en Juan capítulo 4. Él le dijo que sí, que esa agua que él da para beber se convierte en la persona en una fuente que salta para vida eterna. Así que toma un poquito de esa agua viva, pero no se queda un agua ahí estancada, sino que se convierte en una fuente. ¿Y qué es lo que hace una fuente? Emana, brota, hace circular, hay un fluir, hay una corriente, hay un mover de vida. Esa es la comunión. La comunión es un mover de vida, es un circular de vida. ¿De cuál vida? De la vida del Señor. Eso lo vimos en el campamento y luego, eso fue en el mes de mayo, creo, vimos aquí los domingos los requisitos de la comunión. Y vimos unos requisitos de la comunión. No sé si usted recuerda cuál es el primero, básico. Primer requisito para hablar de comunión, ¿cuál es? La vida de Dios en nosotros. No se puede hablar de comunión si no está la vida de Dios en nosotros. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener comunión. Puede estar unido, puede estar unánime, puede estar en armonía, puede ponerse de acuerdo, pero comunión, estrictamente hablando, no. La primera vez que se habla de comunión en la Biblia es a la altura de Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia.
Cuando se da la venida del Espíritu Santo, como el Señor lo ha profetizado, viene el Espíritu Santo a vivir en la iglesia, así que está la vida de Dios en el creyente. Es el primer requisito para que haya comunión. ¿Cuál es el segundo requisito? Hay una provisión, hablábamos en ese entonces, hay una provisión de parte de quién, de Dios, porque es que tenemos un problema todavía, o algo con que lidiar, y es el asunto del pecado y de los pecados. El pecado y los pecados son asuntos con los que todavía tenemos que lidiar. ¿Cómo así lidiar? Pues que tenemos una ley dentro de nosotros que se llama pecado, que nos empuja a cometer pecados, que son los hechos. La ley interna se llama pecado, singular. Los hechos, resultado de esa ley, son los pecados, plural. Pero Dios nos ha dado una provisión para eso. ¿Y por qué necesitamos una provisión para eso? Porque es que los pecados rompen, interrumpen la comunión. Cuando cometemos pecados, inmediatamente se corta la comunión. Pero el Señor ha dado una provisión para eso. Y esa provisión es su Hijo Jesús. El Señor Jesús la provisión tanto para el pecado como para los pecados. Bueno, y vivimos el fundamento con las ofrendas que se mencionan desde el Antiguo Testamento y cómo el Señor es la verdadera ofrenda ahorita para nosotros. Pero para hacerse efectiva esa provisión viene el tercer requisito, que es la confesión, como dice en 1 Juan 1:9. Así que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vuelve otra vez la comunión. Así que requisito número 1, la vida de Dios en nosotros. Requisito número 2, la provisión de Jesús por los pecados y por el pecado. Y requisito número 3, la confesión para hacer válida esa provisión. Pero hay un cuarto requisito que lo vimos en 2 domingos, y ese cuarto requisito es el amor entre nosotros, amarnos entre nosotros, que es como la síntesis de lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4, esos 4 capítulos. Guardar su palabra, vimos que básicamente nos remitimos a los mandamientos, recuerdan, repasamos esos 10 mandamientos, luego vimos cómo se pueden reducir en 2, como el Señor dice que se sintetizan en 2, amar a Dios y amar al prójimo, y como Juan dice que si amamos a Dios, entonces tenemos que amar al hermano. Así que el apóstol Juan nos pone un cuarto requisito y es amar al hermano, un amor fraternal. 4 requisitos, los voy a repetir rápidamente. El primero, la vida de Dios en nosotros. El segundo, la provisión por el pecado y por los pecados. Tercero, es la confesión de nuestros pecados. Y cuarto, el amarnos entre nosotros. Si cuidamos esas 4 cosas, vamos a tener ¿qué? Comunión. ¿Se puede interrumpir la comunión en un momento dado? Yo puedo disgustarme con ellos, claro. Pero para eso tengo la provisión, tengo la confesión y tengo el amor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo tengo que amar a las personas? Dijimos, y eso lo desarrolla ampliamente el apóstol Juan en 1 Juan, y es amar no con el amor nuestro, que es limitado, que es corruptible, que se agota, que se vuelve egoísta, sino amar con el amor de Dios. Amar con el amor de Dios. ¿Cómo debo amarte? Con el amor de Dios. ¿Cómo debemos amarnos entre nosotros? Con el amor de Dios. De hecho, ¿cómo debo amar a todo el mundo? Con el amor de Dios. ¿Cómo debo amar a mi cónyuge? Con el amor de Dios. ¿Cómo debo amar a mis hijos, a mis padres, etcétera? Con el amor de Dios. Cuando yo opero de esa manera, cuando yo me rehúso a amar con mi amor natural y amo con el amor de Dios, entonces el amor de Dios se va perfeccionando en mí. Y cada vez tengo una mejor capacidad para amar realmente. Esos son los 4 requisitos para que haya comunión. ¿Y qué tiene que ver eso con el asunto de que nosotros seamos pámpanos? Pues todo. Porque aquí hay un asunto clave, una insistencia que hemos visto, y es la necesidad de
permanecer en el Señor. Y eso, permanecer en el Señor, según vimos con 1 de Juan capítulo 1 hasta el capítulo 4, significa estar en comunión. Entonces, ¿a qué se reduce permanecer en el Señor? Se reduce a tener la vida de Dios, aprovechar la provisión que Dios me ha dado para los pecados y el pecado, confesándolos y amando a los hermanos. Eso es permanecer en el Señor. ¿Y qué es que el Señor permanezca en mí? Eso es lo más sencillo. ¿Qué es que el Señor permanezca en mí? Que el Señor se manifiesta en mi vida. ¿Y dónde podemos ver eso? Usted lo ve en su casa, toma nota si quiere. Eso lo podemos ver justamente en el capítulo anterior, en Juan capítulo 14. ¿Cómo es la permanencia de Dios en nosotros? Que se manifiesta en nosotros. ¿Cómo así se manifiesta? Sí, hace su vida en nosotros. Hay unas cosas que nosotros no podemos hacer. Y de un momento a otro decimos, oye, pero ¿cómo pude hacer eso? Yo necesitaba hacerlo y no podía. O sea, no entiendo cómo lo hice. No lo hiciste tú. Lo hizo Dios en ti. Allí se está manifestando Dios. ¿Cuántos saben que Dios permanece siempre en nosotros? En el sentido de que siempre está en nosotros. Siempre está. Pero este terminó en Juan capítulo 15, de que el Señor permanezca en nosotros, significa que Él se manifiesta, que hace evidente su vida en nosotros. Así que ya está resuelto el asunto. ¿Cuál es la clave para que los pámpanos cumplamos nuestra función de llevar fruto? Permanecer en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros. ¿Cómo hacemos para que el Señor permanezca en nosotros? ¿Se reduce a qué? A que nosotros permanezcamos en Él. ¿Y cómo hacemos para permanecer en Él? Asegurémonos, ya que tienes la vida, tienes al Señor. Pues que sí, porque yo creo en Él, listo. Entonces tienes que aprovechar a Jesús como la ofrenda por los pecados y el pecado. ¿Cómo? Confesando tus pecados. Ahora Juan nos explica en 1 de Juan capítulo 1 que no se trata de hágale peque, que para eso después los confiesa. No, sino que Él nos dice eso es precisamente para que no pequemos. Pero si pecamos, entonces nos toca confesarlos. Me enseñaba en estos días mi cuñado Mario Estrada acerca de 1 de Juan capítulo 1 verso 9, que tiene una dimensión muy especial, que se trata realmente de dos cosas. Una, la que uno ve simplemente, que es la confesión de los pecados. Me robé esta plata, ya confesé. Pero tiene también otra dimensión muy especial, y es que me pongo de acuerdo con Dios en que eso es un pecado. Y ahí la cosa cambia, se pone más tremenda. No es tan simple como voy a pecar y después confieso y confieso. No, porque es que cada vez que voy a confesar me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Entonces es muy duro venir donde Dios y decir, ve, otra vez hice esto. ¿Sí me estoy explicando? Me estoy poniendo de acuerdo con Dios en que estoy haciendo algo incorrecto. Entonces eso va a ayudar a que no esté con el hábito del pecado. Ok, confieso el pecado y hago efectivo esa provisión que Dios ha dado por el pecado y los pecados. Y debo asegurarme de que estoy amando a los hermanos con el amor de Dios. Así permanezco en el Señor. Y como resultado de eso, entonces, ¿tengo que llevar? No, tengo que llevar mucho fruto. Dígale a la persona que tiene allí cerquita, puedes llevar mucho fruto. No, dígale otra vez porque creo que no se lo creyó. Dígale, puedes llevar mucho fruto. Ahora, usted que le dijeron eso, ¿usted sabe qué tiene que hacer para llevar mucho fruto? Permanecer en el Señor. Mira, no nos pongamos, no le demos vuelta. Uy, tengo que hacer este seminario, tengo que hablar así, tengo que aprender a hablar, tengo que leerme toda la Biblia, tengo que comportarme como un ángel. No. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Permanecer en el Señor. A eso se reduce para que podamos llevar ¿qué? Mucho fruto. Permanecemos
en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ojo con el versículo número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Eso qué es? Eso se pone feo ahí, ¿no? El verso 6. Está horrible lo del verso 6. Muchos han interpretado esto como que son personas que no eran realmente convertidos, eran falsos creyentes y son echados al lago de fuego. Otros dicen que sí eran verdaderos creyentes, pero como no permanecían en el Señor los desechó y finalmente fueron echados al lago de fuego. Ambas cosas son erradas, completamente erradas. ¿En qué nos basamos para decir que es errado? En la Biblia, básicamente en el mismo Evangelio de Juan. El mismo Evangelio de Juan nos da cátedra, nos deja bien sentada la verdad, la realidad, que el que tiene vida eterna, ya tiene vida eterna, punto, no la pierde. ¿Dónde está eso? Oh, en todo, regado por todo Juan, como por ejemplo en Juan capítulo 10, cuando el Señor dice que le da vida eterna a las ovejas y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de su mano. O en Juan capítulo 1, donde dice que somos engendrados de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la vida de Dios. ¿Cuándo se le termina la vida de Dios? Nunca. O Juan capítulo 3, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo se acaba la vida eterna? Nunca, es eterna. O Juan capítulo 5, o Juan capítulo 6, o Juan capítulo 7, o la Biblia. La Biblia. Hay una doctrina errada que circula por muchas partes, y yo aquí Getsemaní sabe el asunto. Aprovecho para enfatizar el hecho, la realidad, la verdad que está escrita en la Biblia, que la vida eterna no se pierde. El que es hijo es hijo. Y entonces puede vivir de cualquier manera y seguir siendo hijo. Exacto, entendiste bien. ¿Vale la pena vivir de cualquier manera? No. Mira la parábola de la vid. Usted es y tiene que llevar mucho fruto. ¿Y cuál es la clave? Permanecer en él. Entonces, ¿cómo va a vivir de cualquier manera? Además tenemos el labrador. Vimos anoche, ¿qué hace el labrador? Nos poda. Nos poda. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Entonces no vale la pena vivir de cualquier manera. Mire, es muy ridículo decir, bueno, tengo vida eterna y no la pierdo, voy a vivir de cualquier manera. Si tengo vida eterna, si tengo la vida de Dios en mí y la puedo disfrutar y puedo permanecer, y si además de lo que yo hago, el Padre mismo me ayuda podándome, ¿cómo voy a desperdiciar mi vida viviendo de cualquier manera? No tiene sentido, abramos los ojos. No tiene sentido. Tenemos que disfrutar la vida a plenitud. ¿Para qué vamos a vivir al 30? Vivamos al 100. Eso es un disfrute de Dios. Está disponible, Él es la vida, nosotros estamos pegados a Él. Entonces, al permanecer, podemos llevar mucho fruto, pero el que no permanece, versículo 6, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano. ¿Será echado fuera como qué? No es echado fuera como cualquier cosa, es echado fuera como. Ok. Eso ya da un carácter especial de él, cómo va a ser echado fuera. ¿Va a ser echado fuera de dónde? De la vid, fuera de la comunión. Entonces ese suministro de vida, ese flujo de vida, esa comunión de vida de la que dependemos, ya no la va a tener.
Si estando y no estando, eso quiere decir no permanecer. Permanecer es que a veces oro, a veces me congrego, a veces ofrendo, a veces adoro, a veces canto también música mundana, a veces la plata en vez de invertir en el reino la invierto en las cosas del diablo. Ya vas a decir que las cosas mundanas son las cosas del diablo. Sí, exacto, entendiste bien. Qué discernimiento. Entonces, hago eso. Eso es no permanecer. Parezco una lucecita navideña, titilando. Estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, no estoy. Eso no es permanecer. Permanecer es estoy. Uy, pero es que yo no tengo fuerza para eso. No tenés que tener fuerza. Solamente dependencia. Escúcheme. Cuando tenemos fuerza, es cuando nos metemos en líos. Porque como tenemos fuerza, yo soy capaz de hacer esto. Y cuando digo yo soy capaz de hacer esto, no dejo que el que sí realmente es capaz lo haga. Y es Dios. Usted no tiene que hacer fuerza. Esto no es un asunto de fuerza, es un asunto de permanencia. Usted abandónese, relájese allí, en los brazos del Señor. Y cuando tengo líos, pues también, sí que es cierto. Y cuando estoy enfermo, pues así que es cierto. Y cuando estoy tentado, pues sí que es cierto. Pero es que ya la embarré, pues sí que es cierto. Todo el tiempo necesitamos estar en Él. No se trata de que tengamos una fuerza para agarrarme de Él. No depende de que nosotros nos agarremos de Él. Depende que es que Él ya nos tiene en su mano y nadie nos separa, nadie nos arrebata de esa mano. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Permanecer. Tengo que permanecer. Ahorita vamos a ver dos claves para permanecer. Dos cosas concretas que usted y yo debemos hacer todos los días para permanecer. Pero aquí estamos en el caso terrible de cuando alguien no permanece. Será echado fuera como pámpano, dice el verso 6. Y se secará. ¿Por qué se va a secar? Porque no tiene el suministro de vida. Porque no tiene el saludo con sonrisa de la hermana Noelia. Se quedó sin ese saludo. Se quedó sin tu sonrisa. Se quedó sin tu abrazo. Se quedó sin tu mirada. Sin tu sonrisa, sin tu consejo, sin tu amistad, sin tu estrechón de manos, sin tu abrazo, sin quien te acompañara a orar, sin alguien para adorar al Señor juntos, sin alguien que te acompañara a visitar. Te quedaste sin comunión, sin suministro de vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Se seca. Pero como pámpano. Es un creyente, es echado fuera de la vid. ¿Qué le va a pasar? Se seca, versículo número 6. ¿Y qué pasa cuando se seca después? ¿Qué dice el verso 6? Los recogen y los echan en el fuego y arden. Uy, ahora sí se parece como a el lago de fuego. Pero puede ser que se parezca. No, no se parece. Para nosotros se parece porque nosotros tenemos una noción del lago de fuego. Pero si miramos en Apocalipsis, que es el lago de fuego, nos vamos a dar cuenta que nada que ver. Ningún creyente, ningún cristiano irá al lago de fuego. Porque los creyentes, sus nombres los tienen inscritos en el libro de la vida. Y los que van al lago de fuego son los que no tienen el nombre ahí. Así que usted que cree en el Señor ya tiene su nombre ahí. Usted ya no va allí. No tenga miedo de que más adelante se va a perder, no, tenga miedo de que en este momentico esté desperdiciando su vida, tenga miedo de que ahorita es que está perdido eternamente, no, perdido actualmente viviendo una vida vana, una vida, en el contexto de Juan capítulo 15, una vida sin fruto, puesto para llevar fruto. ¿Qué fruto lleva? Ninguno. Pero espérate, fuiste puesto para llevar fruto. Sí, pero no llevo fruto. Eso se llama una vida vana. A eso es que tenemos que tenerle miedo. A aceptar eso.
Ah, bueno, es que en el 2018 era así. Pues ya, pare de contar. ¿Por qué? Porque es hora de llevar fruto. Dos que lo crean, digan amén. Es hora de llevar fruto. Ya, todo ese tiempo sin llevar fruto, ya hasta ahí. Todo ese tiempo el Señor me iba a podar y yo me le escondía. No, déjese podar. Lo vimos anoche. Y hoy estamos viendo otra cosa que tenemos que hacer es ¿cuál? Permanecer. Debemos permanecer en el Señor para que Él se manifieste en nosotros. De lo contrario, vamos a ser echados fuera como pámpanos y nos vamos a secar y nos van a recoger y nos van a echar en el fuego. ¿Eso de qué habla? Eso habla del siglo venidero, de la próxima dispensación. Habla del milenio. En el milenio, donde el Señor, antes de empezar el milenio, viene el tribunal de Cristo, lo vimos la primera noche en recuento, y en el tribunal de Cristo le va a decir, venga, yo le di eso a usted, ¿y usted qué hizo? ¿Dónde está su fruto? No, Señor, usted me dio una casa, pero ¿y cuántas células tenía en su casa? ¿Cuántos grupos de vida tuvo en su casa? No, pues que ahí me da miedo después de empezar la reunión y después quedar mal, me da miedo. Así que enterré mi casa. ¿Qué le va a decir el Señor? Siervo malo y negligente. Y será echado en las tinieblas de afuera. ¿Eso qué es? Vimos en la primera noche, el viernes en la noche, eso es un castigo temporal durante el milenio. Y este ser echado a fuego, ¿qué es? Un castigo temporal durante el milenio. ¿Y dónde puedo encontrar más al respecto? Le recomiendo el que me parece más crudo y más directo y más claro en toda la Biblia. Mateo capítulo 5. Si quiere detalles de un castigo en la próxima dispensación para los creyentes, Mateo capítulo 5. Fortísimo y directo habla el Señor. Y como son palabras del mismo Señor, entonces mucho mejor. Así que en el milenio, las personas que no lleven fruto van a ser echadas en fuego. ¿Eso qué es? Un castigo. Es un castigo temporal durante el milenio. No es eternamente, es durante el milenio. Pero ¿sabes cuánto dura milenio? La palabra lo dice. 1000 años. Usted en vez de disfrutar va a estar en un castigo. No estamos hechos para esos. No estamos hechos para esos. Estamos hechos para llevar mucho fruto. Además, miren, no lo veamos desde el punto de vista de nosotros. ¿Cuántos tienen, por favor, sean muy honestos, cuántos tienen un amigo o una amiga que aman, que le tienen mucho cariño, un cariño sincero, puro, y que todavía esa persona no cree en el Señor Jesús como Salvador? Levanten la mano. Tenemos personas que bajen la mano. Esa es una dificultad que tenemos los creyentes, ¿no? Tanto tiempo creyentes que ya no tenemos amigos, o de pronto ya no nos damos cuenta, o ya no nos importa. Esas personas, si no reciben a Cristo, van a pasar no 1000 años, van a pasar una eternidad sufriendo en el lago de fuego. Entonces pensemos en ellos. O sea, andar en la voluntad de Dios es un negocio redondo. Se glorifica a Dios. Se glorifica a Dios. Nosotros somos bendecidos y las otras personas son salvas. Por favor. Por favor. Versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira que aquí hay una variación. ¿Sí la notó? Versículo 7. Hay un cambio. Ya no dice permanecemos nosotros en el Señor y el Señor en nosotros, sino que mis palabras, las palabras del Señor en nosotros. Ojo con esto. Una manera para cómo permanecer en el Señor es que su palabra o sus palabras permanezcan en nosotros. La palabra de Dios
es fundamental para permanecer en el Señor. Los que saben nos han enseñado que en cuanto a palabra de Dios, la podemos hablar o la podemos ver de dos maneras. La palabra escrita, que es la que tenemos aquí, ustedes saben porque lo hemos aprendido juntos, que también llamada palabra ¿qué? Logos. ¿Y cuál es la otra palabra de la que no es logos? Palabra rema. ¿Qué es eso de palabra rema? Es una palabra revelada. Es una palabra que Dios da en un momento específico para una situación específica. Es esa palabra que el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás en una situación terrible, por ejemplo, estás enojadísimo. Es una emoción fuerte. Para todas las situaciones necesitamos palabra de Dios. Entonces, en cada situación debemos ir delante del Señor y buscar una palabra que nos sustente. Si vamos a la Biblia, voy a buscar una palabra del Señor. Voy a buscar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé, puede ser. Pero si no acudes a la palabra de Dios cuando solamente hay emergencias, sino que lo haces habitualmente, estás repasando el logos continuamente, en las prédicas no te quedas dormido, sino que estás atento, estás tomando nota, dices, ay, tenemos las prédicas en YouTube, voy a repasarlas, y el miércoles también las tienen, sí, yo no he podido venir los miércoles, voy a escucharlas también, etcétera, etcétera. Cuando nos interesamos por la palabra, esa palabra logos, en un momento dado, que tenemos una situación particular, no tenemos que ir desesperados a abrir la Biblia, sino que vamos delante de Dios y le decimos, Señor, tengo un enojo, no puedo con él. Estoy pasado de enojo. Estoy que me arranco el pelo yo mismo de la rabia que tengo. Necesito ayuda. Dame una palabra. Envía una palabra. Entonces, de esa palabra logos, algo te va a dar el Señor. Y te va a sustentar. Y te va a ayudar a pasar el enojo, a controlar el enojo, o a enojarte más si es algo que viene de Él. O todo queda neutralizado, todo queda enmarcado en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que tenemos dos palabras. Palabra de Dios. Logos y rema. Logos, toda la que tenemos escrita, hay que atenderla, hay que estudiarla continuamente. Y la rema que el Señor la envía en una situación específica. ¿Cuál de las dos tenemos que atender para permanecer? Ambas. Entonces yo tengo que, cada vez que haya palabra de Dios, tengo que estar atento. Hay palabra de Dios aquí, eso es para mí. Pues que ya fui el otro domingo. No. O sea que ya viniste todo al seminario, pero si te vas a tomar unas vacaciones de palabra. O sea, no tiene sentido. Ubícate, eres un pámpano. Tienes que permanecer. Aprovechemos todos los recursos que el Señor nos da para permanecer. Uno de ellos es la palabra logos. Aprovechémosla. Ahora, no solamente la palabra logos. Hay otra palabra. ¿La palabra qué? Palabra rema. Entonces, mire. Vas para una reunión. Vas derechito, ya estás te alistaste y vas programada esa reunión, vas para allá. Y el Señor te dice adentro, no afuera como el logo, sino adentro el rema, te dice, no vayas a esa reunión. Y entonces que dice, pero hasta perfume me eché. Ya pagué la cuota. Después me la montan si no voy. Pero el Señor está diciendo que no.
¿Y qué hacemos para permanecer en esa palabra? Obedecerlo, lo que el Señor diga. O digamos que no sea eso, sino que el Señor te dice, vaya donde esa persona y ore por esa persona. Yo no la conozco, mejor porque usted no son sus emociones, no son sus sentimientos, es algo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Obedecer, tiene que hacer caso. Él sabe. Tiene que hacer caso. Y va y obedece. Eso es permanecer en la palabra. Entonces, ojo, una manera para permanecer en el Señor, obedecer su palabra. La que normalmente escuchamos en cualquier momento o la que el Señor nos envía en un momento particular. ¿De acuerdo? Esa es una manera para permanecer. Estamos en Juan, capítulo 15, versículo 7. Y luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro. Estamos permaneciendo en el Señor y el Señor en nosotros. Entonces vamos a ser uno con Él. Lo que vamos a orar, ya tenemos la garantía que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Él. O sea, están netos. Esa es la oración perfecta. Esa de Juan capítulo 15, verso 7, es la verdadera oración en el Espíritu. Ustedes se sorprenderán todo lo que se ha escrito acerca de la oración en el Espíritu. Y entonces ustedes dicen, no, eso es para gente altísima. Pues le tengo una excelente noticia, para gente así sencillita, limitada, así como nosotros, o por lo menos como yo. La oración en el Espíritu es simplemente la oración que depende totalmente del Señor. Y ya. Y como depende totalmente del Señor, como ya está asociada, ligada a la voluntad de Dios, pues claro, Él lo va a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, miremos ahorita Juan capítulo 15, versos 9 al 13. Juan capítulo 15, versos 9 al 13 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego tengo aquí junto con esta escritura, esta cita de 1 de Juan 1, 1 al 4, que es la que vimos en el campamento y luego vimos aquí también en mayo. ¿Que habla de qué? Que habla de la comunión y que la comunión tiene una meta. Y esa meta, según dice el verso 4, es que nuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué la pongo aquí? Para que veamos que Juan está hablando de la misma cosa. La necesidad de comunión que presenta en 1 de Juan capítulo 1 es la misma necesidad de comunión que presenta aquí en Juan capítulo 15. Y esa comunión, el estar en comunión, es lo que permite que nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir gozo cumplido? Gozo completo. Que realmente estemos gozosos. No que, ay, estoy alegre, y ahora ¿cómo estás? Deprimido. No, mantenemos con gozo, independientemente de la situación que estemos experimentando. Porque depende de la comunión, que es algo interno, depende de la vida, del fluir de Dios. Hasta aquí hay dos cosas que quiero señalar. En cuanto a los pámpanos tienen una relación directa con el Señor. ¿Cuál es la relación directa de los pámpanos con el Señor? Permanecer en Él. Pero luego, aquí en versículos 9 al 13, vemos una relación que hay, no de los pámpanos con el Señor, sino una relación entre pámpanos. ¿Cuál es la relación entre pámpanos? Amarnos. Así que por favor, dígale a las dos personas que tengan más cerquita, diga, me tienes que amar.
Y si usted tiene la esposa ahí y están enojados, aproveche. Dígale, mi amor, reciba esto de parte de Dios. Ahora, dígale así, por favor, dígale a esta persona, dígale, no tienes alternativa, tienes que amarme. Hermanos, si permanecemos en el Señor y si nos amamos entre nosotros, va a haber ese fluir de vida necesario para que haya ¿qué? Fruto. Quiero que todos miren esta ilustración que voy a presentar acá en la pantalla. ¿Qué vemos allí? Dice los pámpanos de la vid. Es una vid, ¿cierto? Es un dibujito de la vid, no quedó tan bonito, pero bueno. Hay algo muy poderoso que se mueve dentro de la vid. ¿Qué es eso que se mueve? Una corriente que hay, un fluir. ¿Fluir de qué? De la vida de Dios. Esa savia, ese es el flujo de vida, es un suministro de vida que se mueve dentro de la vid. Es la vida de Dios. Miren lo que sucede. Miren, ahí en verde y luego en moradito está esa corriente de vida. Mire por dónde va, mire por dónde va. ¿Y qué sucede cuando llega allí? ¡Wow! ¿Qué sucede? Empieza a llevar fruto y sigue la corriente, mire, sigue la corriente y cuando hay una, mire, hay como se va represando esa vida allí, se va llenando esa vida hasta que brota el fruto. Eso es lo que sucede. Se desborda la vida. Si no permanecemos, sino que, estaba en el mundo, ahora tengo que confesar esto. Voy donde el Señor. En vez de quedarme ahí, vuelvo a mis andanzas mundanas. No estoy permaneciendo. Voy donde el Señor. ¿Tengo vida o no tengo vida? Un suministro de sí. Así no permanezca, cuando voy al Señor encuentro vida. Sí, pero me alejo. Esa vida que alcancé a disfrutar, a tener en mí, apenas me va a ayudar a regresar donde Él para confesar mis fechorías que acabo de cometer. Y las confieso, y vuelvo y juego y me alejo otra vez a vivir mundanamente, a no vivir en su propósito, a no permanecer en Él. Ese suministro de vida me alcanzará, si mucho, ¿a qué? A volver. A veces ni eso, entonces necesito que otra persona venga y me ayude. Otra persona viene y me visita, ¿qué te ha pasado? Te notamos como... Entonces ese suministro de vida en una visita me da una fuercita para volver al Señor. Pero si vuelvo al Señor y no permanezco, ese suministro se me va a ir agotando nuevamente y si mucho me va a alcanzar para volver otra vez. A veces encontramos del pueblo de Dios que viven mundanamente, pero son creyentes. No hay duda. Hasta evangelizan. Pero no tienen un disfrute de vida. Ese disfrute de vida no lo tienen. Tienen vida apenas como para sostenerse al día. Y nosotros no podemos vivir así. Necesitamos que esa vida sea abundante. Que rebose. Miren que nosotros vimos anoche que en la vida, en la planta, se producen, hay unos nudos, esos nudos luego revientan en unas yemas. ¿Por qué revientan? Porque hay algo dentro de esa vid, ¿qué es? Vida. Esa vida revienta por esas yemas hasta que sale el fruto. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos tentación de irnos, pero no, permanezcamos en Él, dependamos de Él. Entonces nos vamos a llenar de vida. ¿Y qué va a pasar con tanta vida represada? Se va a salir, va a fluir esa vida, va a reventar una yema y va a salir la hoja y va a salir el zarcillo y va a salir el racimito de uvas. Y aquí está mi vecino. Aquí está. ¿Y cómo trajiste ese vecino? Lo que hice fue permanecer en el Señor. Entonces cuando iba a comprarle las empanadas al vecino,
Hablábamos y ya ese suministro de vida tan abundante lo tocó a él y le dio vida donde no había. Y aquí está mi vecino. Se represó y brotó la vida. Se desbordó esa vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no queda allí, miren. Miremos la gráfica. Sigue el fluir de vida, la corriente de vida. Y se va acumulando la vida ahí hasta que revienta, hasta que sale el fruto. Y sigue más. Sigue el fluir de vida. Y tanta vida va por la vid, va a la rama, porque la rama estaba unida a esa vid, ese pámpano estaba unido, entonces sale el fruto deseado. Ese fruto, como lo podemos ver allí, es un desbordamiento ¿de qué? De vida. Si hubiera una ramita acá, separada, por aquí separada, pues no tiene el contacto para el suministro de vida. Entonces esa ramita separada se va a secar, no va a llevar fruto. Y ya sabemos lo que le sucede, según el verso 6. Y sigue el fluir de vida, y encontró otro pámpano unido, entonces ese pámpano va a disfrutar ese suministro de vida, esa comunión, esa permanencia, y se va a rebosar hasta que sale ese fruto de ahí. Y sigue la corriente de vida por ese mismo pámpano, y fue a hacer otra visita, ya fue un compañero al jefe que tuvo un problema y le habló del Señor y se lo ganó, ahí está. Hay algunos que tienen unos jefes tan malucos, tan malos jefes, que dicen, no, yo que lo voy a predicar al jefe, de pronto se salva. Me toca verlo de lunes a viernes, ahora para verlo los domingos también en la iglesia. No podemos pensar así. Nosotros hemos sido puestos para llevar fruto. Ahí va la corriente de vida, entonces se encuentra un pámpano que permanece, entonces por ahí se va la vida. Esa saturación de vida va a reventar tarde o temprano, en el momento dado, va a producir ese fruto. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿nosotros vemos eso adentro? ¿Lo vemos? No, eso es completamente invisible, mire. Nosotros no vemos. Ese fluir de vida no vemos. ¿Qué es lo que sí se ve? Se ve el fruto. Por el fruto es que conocemos que ese era un pámpano que permanecía. Hágale esta pregunta de mucha confrontación a la persona que tiene allí. Dígale, ¿cuándo voy a ver tus frutos? Pregúntele, vamos a ser más directos, dígale, ¿cuándo voy a ver tus vecinos acá? ¿Cuándo voy a ver tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, con los que haces deporte, con los que practican, con los que estás en música? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esos son el fruto que necesitamos. Finalmente, vamos a Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Dice Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Habíamos hablado de la relación de los pámpanos con el Señor. ¿Cuál es la relación de los pámpanos con el Señor? Permanecer en Él. Y la relación entre pámpanos. ¿Cuál es la relación entre pámpanos? El amor. Pero ahora vemos que los pámpanos también tienen una relación con el mundo. Ojo, pámpanos. Esa parábola es completa. Los pámpanos no tienen nada que ver con el mundo. Antes, el mundo, ¿qué hace con los pámpanos? Los aborrece, los menosprecia, los desprecia. Un pámpano es fastidioso para el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene un pámpano que la gente odia? Que el mundo odia. Lo que tiene adentro, la vida del Señor. Ese suministro de vida. Pero ese pámpano, mire que ese pámpano se ponga bien mundano. Un pámpano que le guste la rumba. Ah, el mundo dice, ahí este pámpano sí es chévere. Esas iglesias sí voy. Es que hay otros que son más fanáticos. No rumbean. Y es que el trago es malo. Y el Señor convirtió el agua en vino. Entonces yo no sé, son legalistas. Pero este hermano sí tiene visión, sí. Esto es un verdadero hermano. Ahí está el amor, ese sí ama al mundo. Ojo, hermanos, con esto. Ojo. La relación con el mundo, escúcheme esto, enfático esto. La relación con el mundo tiene que ser bien nítida, bien clara. ¿Cómo te vas a relacionar con tus amigos mundanos? Tiene que ser bien claro. ¿Cómo te vas a relacionar con tus familiares mundanos? Tiene que ser bien claro. ¿Y por qué no viniste al seminario? No, es que estaba con mi mamá. Mi mamá no es convertida. Y pues hay que honrar a los padres, gloria a Dios. Hónrela dándole ejemplo, muéstrele que las cosas de Dios son prioridad y así ella podrá salvarse. O sígale dando palmaditas en la espalda y la última palmadita que le darás será su despedida para el lago de fuego. No estamos jugando a una religión. Entonces no es un invento, la palabra de Dios es verdad. Y nosotros tenemos la bendición de ser pámpanos. Tenemos todo, el Señor nos eligió para llevar fruto. Pero es que yo amo a mis amigos. Muéstralo siendo un pámpano que permanece y gánatelos como un racimito de uvas para el Señor. Sácalos de donde están, sácalos de la perdición. Eso es lo que el Señor desea. Tengamos las relaciones claritas, clarito la permanencia con el Señor, clarito el amor entre los hermanos y clarita, nítida la relación con el mundo. No vamos a participar de las mismas cosas de ellos. No, es que yo voy porque si no, ¿cuándo me van a aceptar una invitación? Ya llevas como 80 invitaciones aceptadas y ellos no han venido ni una vez. Así no es. ¿Dónde la parábola dice eso? La parábola dice es permanecer. No entierres tu talento. No descuides tu posición como pámpano. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Al principio ya hicimos una oración muy especial donde le pedimos perdón al Señor por no permanecer. El otro asunto, hay dos asuntos claves para permanecer y ya los vimos. Uno lo mencioné que es la palabra y el otro lo leí pero no lo mencioné y es la oración. El Señor dice que vamos a pedir ahora de acuerdo a su voluntad. Así que las dos cosas claves para permanecer en el Señor son guardar la palabra y orar. Esas dos cosas.
Vamos a hacer un propósito de permanecer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que ya has hecho por nosotros y para nosotros y lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y nosotros queremos hacer un nuevo propósito en esta hora, en esta mañana, y es permanecer en ti. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos guardar tu palabra y queremos orar, queremos buscarte todos los días en oración. Queremos poner todos nuestros asuntos enmarcados en tu palabra. Gracias por esa palabra que nos envías. Gracias por esa palabra que sale de tu boca. Señor, tu palabra me dice que yo he sido puesto para llevar fruto. Y hoy tu palabra me ha dicho que soy un pámpano que si permanece en ti va a llevar mucho fruto. En esta hora, delante de ti, presento mis familiares que todavía no han rendido sus vidas a ti. Presento mis amigos que todavía no han rendido sus vidas delante de ti. Presento a mis compañeros de estudio o trabajo que todavía no han rendido sus vidas delante de ti, y presento a mis vecinos que todavía no son creyentes. Ellos te importan a ti, ellos me importan a mí. A veces no sé cómo hablarles, cómo ganarlos para ti. Pero hoy, con Juan capítulo 15, tú me has dado una respuesta directa, concreta y sencilla. El mejor método el único método para ganarlos es permanecer en ti. Ayúdame, Señor. Yo quiero permanecer en ti. En esta hora te digo, Señor, que de buena gana recibo tu trato. Poda en mi vida lo que tengas que podar. Y yo hago este nuevo propósito en esta mañana de guardar tu palabra y de orar. Te voy a buscar más. Te voy a buscar más. Te voy a buscar en las mañanas, en las noches y al mediodía. Y para toda situación de mi vida, voy a buscar una referencia de tu palabra. Voy a pedirte una palabra que tú envíes para que me sustente en esa situación particular. Quiero, Señor, permanecer en ti y disfrutar ese suministro de vida. Quiero aprovechar las reuniones para tener comunión y aprovechar, disfrutar ese suministro de vida que se mueve en una reunión como esta. Quiero llenarme de ti, llenarme de tu vida, que sea abundante, que se desborde esa vida, de tal manera que pueda llevar fruto, fruto para ti, para tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.